Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Amigos, amigas, bueno, muchas caras conocidas. Acá. Ya no es la primera presentación de Emiliano. No es tampoco el primer libro de Emiliano en nuestro sello, sino que es el tercero, pero es el primero que escribe él, todo, de principio a fin. ¿Los demás Porque robaba? en los demás compilaba, es decir, que tenía otro rol, el rol de compilador, que también es un rol muy importante. Pero bueno, esta es la primera vez que lo vemos en su faceta de autor total, digamos, ¿no? de este libro. La verdad que estamos muy contentos. Bueno, siempre, bueno, es un amigo que haya estado con nosotros. Él empezó en nuestra editorial, es prácticamente uno de los primeros libros. Escribió para Cultura Metálica 1 en el año 2013, que fue el sexto libro de la editorial y el primero de la línea de heavy. Después, bueno, se abrió una línea de rock y demás, y se fue haciendo. Y bueno, Vehemencias entrando en la colección Línea Abierta, como les decía, es el tercer libro de una colección chiquita también, pues una de las colecciones todavía más chicas de la editorial, que es una colección de ensayos. Si bien hay muchos grandes ensayistas en la Argentina, a veces se publica poco ensayo, en general. O sea, se publica más novela, ¿no? Cuentos, poesía. Bueno, poesía es un mar de poetas, todos tienen, cada poeta tiene 10 libros y cada editorial tiene, o sea, y tienen 5 editoriales a la vez, entonces hay mucha poesía, mucho cuento, mucha novela, pero el ensayo es como un género que no todo el mundo lo encara y además de encararlo, no todo el mundo arriesga a publicarlo, a sacarlo, a que sea un libro. Hoy también hay muchas posibilidades de escribir en revistas, online, en cualquier parte del mundo, entonces uno bueno, puede escribir, o los papers, los famosos papers que hay dando vuelta por todos lados. Y a veces está bueno, ¿no? Yo estoy a favor de ese tipo de escritura, porque de hecho me nutro mi escritura de muchas escrituras así, esto, ¿no? Paper, ¿no? A ver si buscas algo, qué sé yo, a ver qué escribieron sobre Boedo y encontrar que alguien en Canadá escribió sobre Boedo. Bueno, y está buenísimo encontrar eso, qué sé yo, o de cualquier cosa, pero también la práctica del libro me parece que tiene otro valor. Este libro justamente, bueno, ahora van a hablar, lo van a presentar bien, hizo ese camino, ¿no? O sea, salió publicado en distintos lugares, o sea, son escritos de diversos tonos, de diversas, pero siempre en el palo artístico, ¿no? O sea, rock, cine, pintura incluso, bueno, hay cosas que yo no sabía que él hacía. Pero que esos textos que tuvieron publicaciones efímeras, chicas en algunos casos, porque bueno, una revista es de Rosario, de repente no sé si acá se conseguía El Sordo, pero bueno, a veces esas revistas que son muy atómicas en algunos lugares, bueno, ahora están compiladas en un libro. Así que yo celebro que en un momento de crisis, no solamente económico, porque sería muy chico decir que es una crisis económica, lo que estamos viviendo es una crisis moral, en muchos aspectos, una crisis de mucho sentido, de valores, de expectativas, ¿no? O sea, hoy por hoy bajó mucho la publicación, las apuestas y demás, que bueno, que Emiliano haya querido sacar un libro con todo el compromiso que eso implica. La única anécdota que voy a contar, que creo que tiene que ver con el comienzo de por qué este libro, que a mí me gusta porque bueno, a veces los libros salen, uno planea un libro, y a veces los libros irrumpen, ¿no? Y yo creo que este libro un poco irrumpió a partir de una mala pasada, ¿no? O sea, me acuerdo que él estaba escribiendo un artículo sobre la ley, ¿no? Sobre la banda chilena La Ley, para una presentación muy formal y qué sé yo, y como que no sé si se lo echaron o bueno, en algún momento hubo un quiebre, hay una ruptura, y le dijeron, no, vos tenés una escritura muy vehemente, o sea, digamos, el argumento de los que iban no sé si era una ponencia o una escritura en sí mismo, pero lo que sea era eso, y dijimos, che, Vehemencia es un renombre, o sea, está bueno, ¿no? O sea, englobar bajo el título de Vehemencias, todo lo que uno escribe, porque hoy por hoy también está esa de, bueno, no escribo para no ofender, esto no lo digo, bueno, es mi amigo, no le puedo decir tal cosa, o bueno, y entonces hay una parte de la crítica, del ejercicio crítico que se pierde, porque el ejercicio crítico es decirlo todo y dar sentido también. Si uno dice nada malo lindo
o nada más lo feo, bueno, es un operador, pero no es un crítico. ¿Está bien? Y en ese sentido me parece que Emiliano es crítico con todo el paquete. Entonces, me parece que Demencias, en ese sentido, le hace honor a los textos, que son un recorrido de 20 años de su trayectoria, le hacen un honor a su escritura y a su vez a él mismo. Así que bueno, yo ahora les voy a dejar, los quería convidar nada más con esta anécdota para que sepan de dónde más o menos sale y hablar con algunos amigos que están acá, que también, gente que en la mayoría de los casos nos conocemos hace mucho tiempo, que han acompañado la trayectoria tanto de Emiliano como la mía, porque en algunos casos digamos, van de la mano. Así que les voy a dejar la palabra acá a mi gran amigo Taranto. Un fuerte aplauso para Taranto. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jito. Bueno, y muchas gracias sobre todo a Emiliano por convidarme, por participarme en esta presentación. Dado que, bueno, en realidad no es el mundo en el que yo me muevo precisamente, digamos, en lo que es literario, por así decirlo. Pero bueno, desde que me enteré de GIMA, de lo que era el grupo de investigación que habían armado ya hace unos cuantos años, casi una década, me acerqué a ellos y les ofrecí toda la colaboración que pudiera darles. A partir de eso, bueno, creció una relación. Tengo también el honor de haber participado de alguna manera un poquitito, o que me hayan participado en el libro Los Parricidas. Y cuando me convocó para ser parte de esta presentación, Emiliano, realmente no dudé en decirle que sí. Me tiré a la pileta sin saber que me iba a encontrar con personas intelectualmente preparadas, evidentemente, y bueno, me lancé a leer el libro, ¿no? Para mí es mucho más fácil siempre escuchar música y analizarla que leer, más allá de haber tenido una formación en mi escuela primaria y en el secundario, de haber tenido el beneficio de leer casi por currícula y obligatoriedad determinados autores. Pero en este caso es una elección. Y bueno, descubro a partir de Vehemencias y Tono, que me parece, desde la presentación del libro, la fotografía que se eligió es fantástica. Creo que resume, y voy a usar una palabra que aprendí a partir del prólogo de esta obra. En esta época, ya hace, bueno, en estas décadas de aporías, cuando iba al Instituto Bernasconi, por eso estamos muy relacionados nosotros con los barrios, ya sea Boedo, Parque Chacabuco, nos enseñaron que tuve un gran maestro de literatura en castellano, que fue el profesor Membiribe, en épocas justamente muy difíciles, ¿no? Yo soy de la clase 62, así que imagínense lo que se vivía en aquellas épocas, ¿no? No hace falta ahondar demasiado. Pero este profesor nos hacía leer otras cosas. Y lo primero que nos enseñó fue: cuando empieces a leer un libro, tenés que tener al lado un diccionario, porque te vas a encontrar con un montón de palabras que quizás no las conozcas. Y bueno, eso inmediatamente fue como un ejercicio que siempre llevé a cabo a partir de realizar lecturas. Y bueno, justamente en esta época, como decía, ¿no?, de aporías, embarcarse en una editorial, sacar un libro, tener las ganas, que ustedes estén acá presentes, es realmente todo un esfuerzo muy grande. Y usando la palabra que
quizás ya está un poco trillada, pero no deja de tener el peso que es la de resistir. Eso es fundamental. Bueno, al leer este libro la experiencia que tuve fue que me enteré, como decía también Gito, de un montón de cosas, en este caso del autor, ¿no? Además de lo que escribió justamente Emiliano, de cómo lo describe al autor. Sí, sin lugar a dudas es vehemente, sin lugar a dudas va al frente, sin dudarlo. A partir de este libro y sus 4 capítulos, yo empecé a conocer un montón de personalidades que desconocía y un montón de lados del autor que también desconocía, y los cuales tampoco me imaginaba. Artículos que si bien datan, o ensayos, no sé si está bien expresado, pero que datan de hace 2 décadas en algunos casos, 2007, que realmente son como un volver al futuro, porque está anunciando un montón de cosas que se amplificaron a través de los años. En uno de los 4 capítulos, no recuerdo si es en el primero, en donde cita al cantante de una banda, Bandera de Niebla, que en donde dice el nombre de la persona y citan un lugar en especial, Club B, un lugar que para mí significa mucho, y que dice, el rock está muriendo, y que miran por la ventana y ven a un montón de pibes con una impronta de música caribeña, me imaginé así el cencerro, y todos en éxtasis, ¿viste? Lo digo en el doble sentido de la palabra, ¿no? Y digo, ok, eso fue una imagen que me quedó como muy pegada. Después, bueno, hay un montón de pasos por lo socio-antropológico y político que vivimos como país, ¿no es cierto? Y bueno, y también que cite en otros lugares de la región, ¿no es cierto? En otros capítulos y en otros, yo no sé si son los títulos que están dentro de los 4 capítulos. A mí el que personalmente más me atrajo es los nombres. No sé si es porque es lo primero que te pega o porque es en el que más habla de música, ¿no? Convengamos que yo vengo de ese mundo y me enteré de un montón de cosas que también desconocía. Por ejemplo, yo no sabía que en el álbum negro de Metallica, que me imagino que todos conocen, el famoso álbum negro, el mejor disco insuperable de Metallica, que data de la década del 90, si no me equivoco, del comienzo de los 90, hay un niño rezando, la voz de un niño rezando, y que es el hijo de Bob Rock, del productor. Ese tipo de cosas quizás no sean tremendamente profundas, pero a mí personalmente me desanó de eso, ¿no es cierto? Y me pegó mucho. Y después, como está encarado también la irreverencia, digamos, la vehemencia irreverente, pero justamente en un tono académico y didáctico, si es que cabe el término y me expresé correctamente. Realmente, para mí, bueno, yo te quiero felicitar porque es un libro que es muy entretenido, es para leerlo más de una vez, justamente para memorizar más data, porque está lleno de mucha información. Y por otro lado, bueno, valoro muchísimo el esfuerzo que hace Gito con Clara Vetter, realmente hoy, ya sea publicar discos o publicar libros y apoyar el arte de un lugar que es mucho más desde el romanticismo que tenemos todos los que estamos acá, y que lo siento, que de lo comercial, porque si no estaríamos trabajando en Ticketmaster, ¿viste?
Bueno, yo lo valoro muchísimo. Y gracias a todos los que están acá, gracias a los dueños de casa por apoyar a Emiliano, por apoyar Clara Beder y apoyar este tipo de movidas que son las que quedan eternizadas en la cultura. Bueno, gracias Alejandro Taranto. La verdad que fue para nosotros una emoción. Yo me acuerdo cuando empezamos con el He-Man, y él también, fue como una aventura en su momento. Me dijo, vamos a hacer un grupo de investigación interdisciplinario sobre heavy metal, una cosa así para la facultad. Y bueno, veamos. Y la verdad que nos sorprendió a todos. Yo creo que fue un parteaguas en lo que es el mundo académico, por lo menos en Puan, en la facultad donde nosotros estamos. Y bueno, vino un montón de gente, se acercó gente del mundo de la academia, de gente del mundo de la música. Y uno de los que se acercaron fuiste vos, Alejandro, que fue una espalda. O sea, fue como, bueno, nos está bancando Alejandro Taranto. Fue el productor de Animal, o sea, nada más y nada menos. Y un montón de bandas, un montón de músicos, ha hecho un montón de cuestiones. Y no solamente en ese primer momento, porque en ese primer momento nosotros hicimos un aula y dijimos, bueno, qué sé yo, pidamos un aula chica. 150 personas entraron la primera vez, porque no se sabía lo que era. Después mucha gente se fue yendo, digamos, como que, vamos a decir la verdad, mucha gente se fue corriendo, esto no es lo que esperaban, no sé qué esperaban, pero bueno, Alejandro siguió con nosotros, incluso nos acompañó en varias cuestiones, como por ejemplo en pandemia. Hicimos ¿cómo se llama? Un congreso, hicimos una especie de congreso online, puramente pandémico, le dimos una charla. Lo que hablamos en esa charla está en un libro que se puede, bueno, ese sí se puede bajar desde internet, está gratuito. Y además también nos bancó cuando empezamos a hacer un ciclo de cine, que ahí presentamos la película de Olmos, que es la película. Hay una historia, presentamos, hubo debate y hubo una cuestión, así que hay toda una trayectoria y está bueno que hoy estés acá. Bueno, vamos a invitar a que nos diga unas palabras Ana Clara Pichestein. Ahí está. Fuerte aplauso para Ana Clara. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy de la época de estos 20 años, digamos que soy como de la parte de los primeros. Y eso, bueno, habla un poco de que claramente era otro Emiliano que no es el que está acá ahora con nosotros y nosotras. Éramos bastante distintos los dos. Pero es cierto que hay algo de esto, de lo que marcaban tanto Hito como Alejandro y lo que creo que puede ser el prólogo también Emiliano, no, en el prólogo, no, perdón, en la contratapa, el otro Emiliano, plantea un poco es que hay alguna cuestión que se mantiene, que es esto de la irreverencia, de la incorrección política, de la potencia también que tiene Emiliano cuando habla, cuando escribe. Y ahí, bueno, un poco pensaba en esta cuestión de las vehemencias que en la introducción que hiciste, Hito, que igual está en el prólogo, o en algún lado está esto de que un poco como que te habían cancelado un artículo y bueno, un poco viene de ahí la respuesta de la editorial de hablar de vehemencias, un poco es una especie de forma políticamente correcta de decir que es una persona que digamos que no nos gustó mucho lo que dijiste y lo decís de una manera un poco brusca y entonces bueno, vamos a decir que sos vehemente para decirlo con unas palabras un poco así más dulcificadas. Y bueno, y esto es algo también contra lo que me parece que vos un poco te plantás en contra, ¿no? Del caretaje, de decir las cosas de una manera que tal vez no son las que uno quiere decirlas de esa forma, con ese tono, con ese volumen, como es no sé cómo se dice, yo tampoco. La bajada, lo iba a decir, pero me parecía muy periodístico. Pero, bueno, yo tampoco soy del mundo de letras. Pero eso, la bajada es escritura sobre los tonos y el volumen. Y un poco eso es quizás a veces lo que molesta, ¿no? Y me acordaba, pensando en la época en que nos conocimos, en que empezamos a publicar en ese, no sé cómo llamarlo,
revista, fanzine, que se llamaba El Sordo, con Z, que sí que era un espacio bastante precario quizás, bueno, artesanal, podríamos decirlo también para romantizarlo un poco, pero nada, lo publicábamos con mucho esfuerzo personal y colectivo, y era, bueno, unas hojas impresas en blanco y negro, que creo que le imprimíamos ahí en la del MST, y que escribíamos con seudónimo. Esto era una cuestión bastante particular, porque yo me acuerdo que después, para hacer un poco algún camino en la academia o intentar conseguir algún laburo, bueno, tuve que armar un currículum y no lo podía citar ni siquiera lo que había escrito ahí, porque bueno, estaba con seudónimo. Y en esas épocas, bueno, yo mucho no entendía algunas cosas de las discusiones de Puan, porque no era parte, pero sí, bueno, me acuerdo que esto ya estaba, ¿no? Un poco de agarrar a algún profesor o alguna figura así como un poco polémica y bueno, caricaturizarla. Hasta incluso uno de nuestros amigos hacía los dibujos. Bueno, como que nos repartíamos un poco las tareas, y ahí fueron, creo que mis primeros así como pasos en algunas cosas de escribir y publicar, con estas características así como un poco anónimas, secretas, clandestinas. Pero bueno, esto de esos momentos que nos juntábamos paradojalmente o no en un bar que llamaba La Resistencia, en San Telmo. Bueno, me hace acordar también de esto de que yo en esa época también era bastante vehemente, o mucho más que ahora tal vez. Y que bueno, en un momto sí no sé si me acusaron, pero bueno, tuve que bajar un poco el tono, porque mi profesión es un poco más formal, yo soy abogada, y en un momento empecé a trabajar en el Poder Judicial y me decía uno de los que me firmaba los escritos, porque en el Poder Judicial, ustedes no sé si saben, pero ningún juez o fiscal o defensora firma, digamos, escribe sus propios escritos que firma, ¿no? O sea, eso lo hacen quienes trabajábamos ahí. Y bueno, yo redactaba digamos, el escrito y me venía y me decía, noche, esto cambialo porque pareciera que escribís como si alguien fallara lo contrario, es un monstruo. Entonces, bajar un poco el tono. Y bueno, lo tenía que hacer porque no lo firmaba yo. Pero bueno, Emiliano sí lo firma y sí se hace cargo de sus palabras y de sus posturas. Bueno, esto de que del rock y del metal en particular yo no sé nada tampoco, pero sí sé que amigos metaleros como Emiliano sí me han siempre mostrado que hay un poco de por ahí de prejuicio, no sé si sería así, pero sí que son como unas personas muy tiernas y muy sensibles atrás de las corazas así del metal. Y eso, bueno, siempre también es algo que se mantuvo, esa sensibilidad y eso de acompañarnos un poco en los dolores y en las cosas de la vida que han ido pasando en todos estos años, que bueno, más allá de eso, de ser unos jóvenes atribulados en esos momentos que estábamos tomando cerveza de La Resistencia, hemos crecido, pero bueno, hay unas cosas que siguieron marcándonos. ¿Qué más puedo decir? No, tenía una frase medio católica, pero... Dígala. Cuando leía me hacía acordar esto hay una frase que creo que se la atribuyen a Jesús, no me acuerdo, yo sí fui a una escuela católica, vos también, bueno, ahí tenemos nuestro pasado también, en Bernal, en el Don Bosco y en el María Auxiliadora. Y una frase que dice que a los tibios los escupe Dios. Bueno, eso a vos claramente no te escupiría, amigo. Y bueno, no, de lo político también me interesaba como un poco compartirles. Hay varios textos que, como decían acá, hay textos sobre rock, hay textos sobre arte, hay textos como más de opinión entre el rock y la política. Hay uno de La Renga que me tocó bastante, porque a mí me gusta La Renga, pero bueno.
pero sí hay también una coherencia junto con la vehemencia en lo político, y nosotros no hemos coincidido quizás más allá de los primeros momentos en que íbamos ahí a militar en los barrios, en la izquierda popular. Después, bueno, fuimos creciendo, cambiando, y yo sí fui hacia otros lugares políticos, pero siempre después como que terminamos también coincidiendo en posturas o en posicionamientos, no sé, lo de Santiago Maldonado, como que hay varias cosas en el libro compiladas que marcan esto un poco también un tiempo, una época que lamentablemente se vuelve a repetir, ¿no? La misma ministra de Seguridad. Y bueno, y algunas también cuestiones vinculadas a los feminismos, al género, que hemos discutido en algunas charlas nuestras más personales, pero que también siempre me hace pensar, me hace correrme de mi, tal vez, postura o de mi lugar concreto, sin, creo, ninguno de los dos querer convencer al otro que está mal, ¿no? Y eso, bueno, más allá de esto de la vehemencia, me parece que es una virtud también intentar no imponer a veces la propia postura o la propia opinión, sino, bueno, estar tan, digamos, plantado en la propia, que eso hace que a vos te genere como un cuestionamiento, ¿no? Bueno, capaz que acá hay algo que yo no vi, que no pensé. Y bueno, eso es una característica de Emiliano como persona, pero también de este libro que les invito a leer y a compartir. Bueno, eso. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Y bueno, vamos a darle la palabra a Emiliano Acevedo, que también es un amigo de hace algunos años y que siempre está ahí al pie y que, bueno, en este momento, para esta oportunidad, no mandó una contratapa, mandó dos. Yo digo, y ahora que me dice, Tatetí, claro, no, para elegir a que creía que era más conveniente para la tapa, pero las dos estaban bien. O sea, pero bueno, eso habla un poco de él, ¿no? O sea, como que la presentación es eso, ahí uno le pide una cosa y manda dos, y dos cosas buenas. Así que bueno, Emiliano. Buenas tardes, es un placer estar acá en esta presentación de este libro tan particular, tan especial, porque creo que en esta época que el periodismo es tan pobre a veces, tan tibio como ya se planteó, leer un libro que compila 20 años de notas y de tan buen nivel y que meten el dedo en la llaga, que no tienen miramientos, hay que criticar, se critica, si hay que marcar lo bueno, se lo marca también, pero bueno, eso que me parece ejemplar en este libro y en la obra de Emiliano es esto que se compila acá. Realmente es una gran labor la que viene haciendo hace 20 años y me parece ejemplar y me parece muy bueno que sea hoy en el Día del Periodista, para el Día del Periodista Argentino, que estemos presentando este libro que realmente es una lección de periodismo. Yo a veces escribo reseñas o hago entrevistas y demás, y ver a un colega con tanto nivel me inspira a tratar de esforzarme más, porque realmente hay notas que son muy buenas, dan cuenta de un bagaje y un background espectacular. Es un muchacho que realmente escribe y vive muy vehementemente las cosas y le llegan profundamente. Y bueno, yo lo conocí hace un par de años. Ya conocí al Gima por la facultad, habían venido una vez, no sé si estuviste vos, no me acuerdo. Creo que no, una charla que dieron. Pero yo lo entrevisté por una nota para un libro del Esperat, para Campana de la Visión. Fue en la pandemia. Yo estaba en ANCOM, la agencia de noticias de Ciencia de la Comunicación en la UBA, y bueno, me rondaba el nombre de él, tenía ganas de hacerle una nota y bueno, ahí nos conocimos por vía telefónica, creo. Sí. No se podía hacer muchas cosas presenciales en esa época.
Eso fue en el principio de 2021, después la relación se estableció, yo fui a varias de las presentaciones de sus libros y realmente siempre es un placer tenerlo cerca porque es la palabra justa, ¿viste? Es un tipo que te la manda justa, si tiene que meter el dedo en la llaga lo mete, no tiene problema. Y bueno, llegamos a este libro Vehemencias, que es un magnífico compilado, como decías, de los últimos 20 años de él como periodista, como crítico, como ensayista, no sé, toca tantos palos y tantos bien que queda corto el libro. Uno se quedaría con ganas de leer más de él, porque ya de por sí leer una reseña como la que hace de Aladdin Sane, el disco de David Bowie, que por los 45 años, para mí esa reseña es un ejemplo de lo que es una buena reseña. Algo no común en el mundo Rolling Stone, en el mundo, no sé, qué sé yo. Billboard, tal cual. Una reseña que entra en la profundidad del disco, lo desmenuza y con pasión, con la pasión de un tipo que se sentó a escucharlo alguna vez y le volvió la cabeza. Y eso es lo que te da a entender. Y aparte es una persona que está formada, que no escribe cualquier boludez o toma de aquí, de allá y hace un engendro tipo Frankenstein que no da cuenta de nada en profundidad. No, él realmente, Emiliano es un apasionado, es un tipo apasionado por lo que es escribir, la escritura, la reseña, la crítica, el ensayo, obvio. Y dan, ya volviendo al rock, qué sé yo, una reseña que tiene sobre Willy Crook en el libro, o de Giardino, la reseña del concierto de Giardino es espectacular. Más allá de lo humorístico, me parece espectacular porque da cuenta de un montón de cosas que pasan en los conciertos. A veces uno va al concierto y dice, ¿cómo hago una reseña de un concierto? Es difícil porque terminás haciendo una cosa re acartonada, re previsible. No, es estar ahí. Realmente no estuviste viendo a Giardino y a Joel Turner ni a compañía, pero de la forma en que te lo cuenta Emiliano, estás ahí, estás presente y realmente es una reseña que es una escuela realmente. Y bueno, otra cosa que me enteré por el libro, aunque después yo tengo una página de Facebook muy particular, a veces para bien, otras veces para mal, pero Emiliano participa y siempre comenta su amor por David Gilmour. Y realmente es algo admirable, porque en general uno se decanta por Roger Waters, Steve Barrett, pero dar cuenta de que te gusta David Gilmour y como lo da cuenta él y de la forma que lo da cuenta de su amor por David Gilmour, que está enamorado de David. Realmente es admirable y bueno, yo creo que otro texto que vale la pena leer. Y bueno, ni que hablar de cuando da cuenta del libro de Samalea, lo de Metallica que decía Alejandro, también es espectacular. Y yo voy a detenerme un poco en las aventuras de Felipe Pascual Pacheco, el tigre de Quequén. Las aventuras de un bandolero que realmente yo no lo conocía. Y realmente empezar a leer sus andanzas, sus peripecias a partir de la pluma de Emiliano es algo que realmente me voló la cabeza. Creo que es un libro que tiene varios textos de este estilo. Y bueno, ¿qué podemos decir? Emiliano habla de tango, de heavy, de pop, de militancia, de investigación. Y siempre es el dato justo, el dato que uno necesita para enterarse del tema. Creo que hace falta más Emiliano
como él en el periodismo. Y bueno, porque es una literatura no complaciente, podemos decir, un periodismo no complaciente, que siempre mete el dedo en la llaga. Bueno, eso, y nada, compren el libro, léanlo varias veces. Yo creo que lo voy a leer varias veces para aprender un poco, para ver si un poco de eso se me pega a mí a la hora de hacer hacer una nota, porque realmente es una escuela de periodismo y realmente creo que me voló la cabeza y le va a volar la cabeza a todos los que lo lean. Y bueno, es eso el libro, y bienvenido Vehemencias. La verdad es que quiero agregar algo, y es que, bueno, coincido 100% con lo que dice acá Emiliano Acevedo. Digamos, me quedé corto, por ejemplo, pero menos mal que lo dijo él. Lo del relato y el análisis del show de Willy Crook es justamente, digamos, nunca mejor redactado para meterte dentro de la historia de lo que vos sentiste y viste en ese momento. Realmente fantástico. La historia del tigre también es como un bailoleto contemporáneo, por así decirlo, ¿no es cierto? Y bueno, y otra cosa que me llamó muchísimo la atención es tu apellido completo, que evidentemente tenés el gen o los genes del filósofo en tu sangre, porque sos 100% de origen griego, evidentemente, ítalo-otomano seguramente. No lo digo desde un lugar racista, todo lo contrario, ¿no? Así que cierro también con esto. El libro está buenísimo. Yo no soy un tipo afecto a leer libros, porque me llevé mis desilusiones siendo más joven, leyendo libros de rock, de pseudo escritores que en realidad lo que hacían era instalar y relatar mentiras que decían algunos músicos, lo cual con los años quedó demostrado. Así que cómprenlo porque está buenísimo, y como dijo Emiliano, necesitamos muchos más, como dijo Acevedo, muchos más Emilianos y Cari, y feliz día del periodista argentino. A quienes son periodistas están acá, y necesitamos más periodistas objetivos que vayan al frente y no que sean sí, yo iba a decir, iba a usar un término mucho más soez, pero mejor lo dejo en la imaginación de ustedes. Muchas gracias. Bueno, Emiliano, te toca hablar a vos. Ya te presentaron más que bien todo acá. Y no chequeaste la página de Intersticios. Bueno, vehemencias queremos. Sí, vamos a decir algunas. Hoy arranqué el día con un montón de boludos mandándome mensajes diciéndome por qué no iban a venir. Sí, esta típica. Y entró Pacheco y estaba por nombrarte. Entraste con un mate. Estaba por nombrar a la cantidad de boludos que ya me habían dicho que no iban a venir, y que está bien. Muchos de ellos, como decía Jito antes, que formaron parte de los proyectos que yo creé. Compilar es crear un proyecto y escribirlo y darle espacio a otros también. Antes de los agradecimientos, algunas cuestiones urgentes. Este libro se hace a partir de nace, es verdad, a partir de una anécdota que se repite permanentemente en los espacios académicos, que es gente que quiere perder una apuesta al pool conmigo, que es invitarme a escribir cosas y después arrepentirse de esa invitación, una y otra vez. Yo también me pregunté por qué estaba escribiendo sobre la ley,
Bueno, los consumos problemáticos han hecho de nosotros, Alejandro Taranto, perdón que te mire acá, pero tenemos que mirar, si no nos miramos, no te miro a vos, no quiero comprometer a nadie, han hecho de nosotros esto, y muchos textos a pedidos en los espacios institucionales han terminado con esto. Algunos los ajusticiamos en vehemencias para que estuvieran allí, otros no, han quedado anclados en alguna de las tantas revistas de las que voy a hablar ahora. Así que yo lo que celebro es que estas, más que vehemencias, violencias en el plano de la escritura, puedan publicarse, porque si no existiera Clara Vetter, en mi caso, La parte maldita, pensando en otro de nuestros proyectos como es el GIMA, Barnacle, ¿sí? Pensando en mi escritura ficcional, como si los ensayos no lo fueran. Disconario, estoy acordándome de aquellas editoriales que me han publicado sin poner en el buscador de un borrador o de una primera entrega cuántas veces puse la palabra puta, y contar 27 y pedirme a que la baje a 15, cosas que han sucedido, por cierto. Bastante bien, doctora, estoy con mi abogada, quiero decirlo por las dudas. Esta vez dije, bueno, vamos a hacerlo bien, ya estamos grandes, nos conocemos desde chicos, y dije, bueno, como va a ser una de las últimas fichas, ahora voy a contar por qué, me parecía bien tener una parte letrada, ¿no? También aquí. Creo que también con el tiempo las vehemencias te hacen quedarte solo. Está bueno eso. Estoy en un momento bastante introspectivo y cuando hablábamos con Jito de esto, de publicar estos textos, es porque algunos se han caído de la red, otros los han bajado quizás porque no convenía, otros, como nos pasó con El Sordo en su momento, con Ana y un montón de gente que escribió, acá está Laura String, que escribió en El Sordo, y un montón de gente que escribió que lo niega, pero estuvieron allí, otros que después se hicieron famosos, escritores y escritoras de la comunidad, del gueto, de gente que participa habitualmente de las ferias, de esas ferias que se llaman independientes y demás, han pasado por El Sordo, revista que creamos en su momento con Mario Castells, uno que escribe bien, muy bien, más allá de las distancias, por las vehemencias, justamente hace mucho tiempo cuando nos fuimos del espacio político donde estábamos militando para crear esa revista, y que se sumó un montón de gente que no tenía nada que ver con la militancia ni con nada por el estilo, y que dijeron, bueno, estábamos en plena primaverita kirchnerista, hay que hacer algo, ¿qué hacemos? Seguramente pensando todos, bueno, puteándonos. Todas las reuniones con Emiliano terminan mal, es decir, todas las reuniones conmigo alguien termina llorando, eso no es raro, revoleando cosas, puteándonos, yéndonos, tratando de agredirnos físicamente, pero bueno, eso forma parte del proceso de escritura. Para quien escribe es así, para quien no es otra cosa. Y en esto de quedarse solo, decía, en esto de la falta de interlocución o de correspondencia, decía otro maestro ausente, me parece que estas revistas y estos espacios digitales y físicos también fueron amuchándonos, es una palabra creo que tuya, así que la repito, amuchándonos entre los que estamos y los que podemos compartir algo. El Sordo marcha en su momento, gracias a Mariano Pacheco, a Leonardo Candiano, que me convocaron en un bar ahí en Plaza Alsina, en Avellaneda, cerquita. Después La Luna con Gatillo, Código y Frontera, Andén Digital, que fue un espacio fundamental que nos dio espacio, nos dio lugar para crear las tesis del GIMA. Parricidas, por ejemplo, se hace casi entero en Andén. Palabras Amarillas, de Javier Fernández, que también me permitió publicar algunas cosas que
que la universidad y el Instituto de Literatura Argentina se negaron a publicar, aunque insistieron en que las publique, siempre corrigiendo no solamente las palabras, sino los tonos. Y Espectros, que para mí, de Leonardo Saiz, que también está acá, es el último lugar, digamos, como el refugio donde poder expresarme sin tener que correr una coma de nada. Creo que estas notas, algunos de ustedes dijeron ensayos, reseñas, son escrituras, ¿sí? Son escrituras, y hay de todo, en ese sentido. Dieron también lugar a los libros, los proyectos, con las siglas que a Emiliano le gustan, esas siglas largas, raras y demás, no sé, quizás para joder, para romper las pelotas, para que alguien no sepa cómo escribirlo. Es como Jito, Yito, Guito, ¿no? Es como eso. Pito, Fito. El He-Man, el Esperac, Cronos Rock. Acá está Mauro Petrillo, que hemos hecho 2 libros hermosísimos. Y aún mis novelas están cocinadas en esa usina que es escribir sobre rock, sobre literatura, sobre arte, sobre cine. Bueno, escribir más allá de cualquier objeto. Me parece que por la falta de compromiso en el presente, esta idea de quedarse un poco solo me gustó, y dijimos, hagamos este libro para que no se pierda aquello que es la historia, de alguna manera, de una vida, una gran parte de mi vida, es verdad. Son en algunos casos más de 20 años. Y no niego algo importante, voy a ir uno por uno ahora, no niego algo importante que dijo Ana Clara, que tiene que ver con la militancia. Uno nunca la ha abandonado, bajo ningún punto de vista. Muchos de estos textos hablan de nuestros ausentes, de nuestros muertos. Quiero acordarme de algunos, nada más, que están acá. Del heavy metal y del rock, 2 que fueron vitales para mí y para muchos de mi generación: Gustavo Zavala y Willy Crook. Lo mencionaste antes. Ale, hablamos de esto, Ale, hace unas semanas atrás, y lo dijo Emi Acevedo también. Darío y Maxi, a través de otras lecturas, como la lectura que yo pude hacer de uno de los libros más importantes de mi generación, que es Desde abajo y a la izquierda, de Mariano Pacheco, y Mariano Ferreira, que también están presentes en este libro. Más allá de las derivas y de los caminos que se abrieron, nadie perderá una apuesta al pool conmigo respecto de qué lado de la vereda siempre estuve y siempre estaré. Y quiero recordar a alguien más que está mencionado en el capítulo Nombres, porque cuando se lo recordó, creo que se lo recordó no solamente, bueno, siempre se recuerda de una manera parcial, ¿no? Pero se lo recordó sin las putrefacciones que tenemos. Yo soy bastante buchón de mis miserias, y esta persona también lo era, que es Oscar Blanco, que fue un tipo con el que hicimos muchas cosas, que me permitió conocer a mucha gente que está aquí, algunos que están aquí. Está allá Miguel Vitaliano, está acá Laura String, está Nentalio, mucha gente. Y hicimos un libro muy importante, que para mí fue un parteaguas, no solamente para mí, sino para varios, es Las letras de rock en la Argentina, editado por Editorial Coligua, a quien no les debo nada, me deben mucho, así que no los pienso mencionar y que se vayan a la concha de su madre. Y nunca más escribiré para esas editoriales. Quiero agradecer a Jito Minori y a Clara Better nuevamente por publicar todas las barbaridades del Esperac hasta acá. Alejandro Taranto, que cuando llegó ese mensaje hace muchos años atrás al Facebook de Gima, diciendo soy Alejandro Taranto, me acuerdo que Lucho Carrón, un compañero nuestro, lo había levantado y nos miramos entre nosotros diciendo Taranto no puede ser Taranto, es mentira. Debe ser otro tipo que nos quiere hacer una joda. Y era Alejandro Taranto, que tiene un recorrido gigantesco y que formó parte de nuestras vidas desde chicos, y que en muchos casos siempre lo vemos gigantesco, así enorme como es, con su pelo largo,
de espaldas, de frente, en los costados, en los shows, armando, desarmando y craneando a muchas de esas bandas que fueron la música de nuestra adolescencia, de nuestra juventud. A Emiliano Acevedo, que nos conocimos, es verdad, hace poco, pero que sos una máquina de generar enemigos, y debe ser por eso que, hablando de la sensualidad, yo con David Gilmour tengo una cuestión sexual, no amorosa, que es distinto, no lo puedo concretar, digamos, pero ese es otro tema. Por eso digo, uno es buchón de las propias miserias, no es amorosa, es sexual directamente. Acevedo me ha entrevistado muchísimas veces, hemos compartido muchísimo tocayo durante todo este tiempo y me encanta verte pelear en soledad muchas veces también en tu gremio que es tan difícil y tan complicado. Ana Clara, que hace tanto tiempo que nos conocemos que ya no sé ni por dónde empezar, pero sí decir esto, pese a las vehemencias, una más vieja, estuvo siempre, en todo momento, aunque seguirte es difícil, porque hay que andar viendo líneas aéreas, lugares en la tierra donde estás viviendo, y uno necesita a los abogados cerca, Ana Clara no lejos, y que hicimos muchas cosas. Estaba recordando una de las tantas, como seguir, por ejemplo, la lucha del casino flotante de Buenos Aires, tantas luchas que hemos seguido. El Sordo siguió muchas luchas, no solamente escribimos, por eso digo que era un espacio de militancia, porque seguimos Chilavert en su momento, Inópoli, y podemos hablar de un montón de fenómenos que nos siguen acompañando hasta el día de hoy, fábricas recuperadas, discusiones que no se querían dar en su momento respecto de, por ejemplo, la legalización o no de la prostitución. Nos metimos en un montón de lugares que molestaban, que jodieron, que siguen jodiendo hasta el día de hoy, que nos jodían a nosotros también, pero discutíamos, y aún a los gritos nos sacaban de los bares, pasamos de la Resistencia, que ya no existe más, a otros tantos. Hicimos fiestas también para financiarnos. Todos los proyectos autogestivos, como Clara Vetter, autogestivos. Obviamente agradecimiento a las revistas y a todos los editores, es decir, a todos los que mencioné antes, ¿no? Menos a Coligüe, por supuesto. A todos los que mencioné antes, ¿sí? Algunos me estaré olvidando en ese sentido, pero creo que no, los más importantes los dije. Y para que todo este evento se hiciera, así como fue necesario de esas charlas que tenemos con Jito, soñando cosas, siempre que nos juntamos empezamos a soñar cosas en voz alta y no sabemos dónde termina. Me parece importantísimo decir que este evento se hizo gracias a Ivana, a mi mujer. Gracias por bancar todo esto de fondo. Tiene que haber alguien que esté bancando esto de fondo. No saben lo que es esto de fondo. Ustedes solamente ven una parte. Es algo insoportable. Soy un ser absolutamente insoportable. Amorosa y eternamente insoportable. Y quiero agradecer a Sabrina y a Roja todo el espacio que nos dieron para hacer esto. Muchísimas gracias, porque es muy difícil hacer este tipo de presentaciones en lugares que nos gustan. Y nosotros vinimos acá hace mucho tiempo a ver a Karen Bennett tocar en ese espacio que está allá atrás, temas de Van Halen, solita con su viola, y nos encantó el lugar y el espacio, así que es un sueño cumplido. Así que enormes gracias, muchísimas gracias. A cada uno y a cada una de ustedes por venir. Los que están son los que más importan. Así que gracias, y a ustedes, aplauso gigante para ustedes. Muchas gracias. Y me voy a dar un gusto antes de cerrar, para que sigan bebiendo, comiendo y comprando el libro, que es una ganga. El libro sale menos todavía. Comprando el libro para bancar este proyecto editorial. Una de las notas, una de las reseñas que hice fue para un disco. Yo siempre digo un libro, déjame decir esto, ahora decir lo que quieras. Yo siempre digo un libro, pero en realidad es un disco que hicieron Gustavo Zavala con Jito Minori y con Adrián Subotovsky, que se llamó El Momento Justo, en el 2020. Salió en el 2020.
Claro. Y que para mí fue un placer enorme por lo que significaba Gustavo Zavala para todos los metaleros argentinos, y porque Hito también, que nos conocimos en las aulas de Puan, me acercó un poco a ese mundo. Y también uno lo que observó, como me pasó con Alejandro en su momento, que esos tipos que nos formaron también se interesaron en lo que hicimos nosotros. Así que algo de lo que hicimos importante fue y algo dejó en todo esto. Así que le pedí a Hito, si tenía ganas, leer algo de lo que fue El Momento Justo, en honor a Gustavo y en honor también a nuestra escritura. Bueno, gracias. Bueno, yo al principio le dije, me parece un poco raro leer poesía en un evento de ensayo, pero está bien, está bueno porque, bueno, como dijo Emiliano, nosotros con Gustavo y con Adrián Subotovsky hicimos esto que en algún momento era un disco, después se fue un disco-libro, según Adrián. Y bueno, me gusta, disco-libro, libro, como lo quieran llamar, es un objeto artístico. Bueno, con Gustavo nosotros nos hemos conocido desde los 90s y bueno, esto me ha acompañado a lo largo de toda mi trayectoria, y yo también lo he acompañado desde distintos lugares, hicimos libros, y fue la persona que gracias a él hicimos el primer libro de Tren Loco, y eso abrió a la Feria del Libro Heavy, y la Feria del Libro Heavy abrió al GIMA, y el GIMA abrió, y hicimos un montón de libros. O sea, el otro día estaba viendo un libro de un autor que va a salir ahora, que se llama Morandini, amigo nuestro, que sacó un libro, claro, hace 12 años atrás, y ahora lo reedita, y dice, bueno, desde ese momento hasta ahora salió y empezó a sacar todo, y claro, éramos todos los libros que hicimos todos nosotros. O sea, que lo cual habla de mucho trabajo. Y este es un texto que, en realidad, no sé si hablar tanto de la poesía, quiero hablar un poquito del Momento Justo. El Momento Justo, con Gustavo en el año 2000, yo grabé un cassette en una portaestudio de 4 poemas con un teclado, una guitarra, eso yo se lo llevé para que lo escuche. Porque siempre caía con alguna cosa y se lo quería mostrar a él, obviamente, a ver qué me decía. Y él me dice, che, está bueno. Dice, ¿no te molesta si lo hacemos juntos? No, para nada. Entonces empezamos a grabar y él en ese momento empezó a tocar el teclado. Es algo que quizás mucha gente no conoce. Gustavo Zavala, que uno lo ve tocando el bajo, un gran bajista, heavy metal argentino. Y bueno, empezamos a hacer unas músicas muy ambient. Y empezamos con el recitado de mis poemas. Bueno, y eso quedó, salió en su momento, salió en cassette. Y después con el tiempo, Adrián también dijo de hacer, che, ¿por qué no hacemos algo tango heavy con poemas tuyos, no te parece? Y como siempre nos quedó la idea con Gustavo volver a hacer un segundo disco, dijimos, hagámoslo los 3, en vez de 2 dúos, un trío. Y bueno, y este libro, disco, lo que sea, se llamó El Momento Justo por un poema que hay ahí, pero también porque se hizo en un momento muy particular, que fue el momento justo, que fue el momento en que nuestras 3 vidas se encontraron. Se pudieron encontrar, como decía Gustavo siempre decía que la música es el arte de combinar los sonidos, los silencios y los tiempos. Porque lo que pasa siempre con las bandas es que justamente yo puedo el lunes, yo puedo el martes, yo puedo el miércoles, no podemos nunca. ¿Está bien? Bueno, combinamos y nos encontramos los lunes a la mañana, así en la casa de Gustavo, en el estudio de él, a tirar magia. Y en ese momento me acuerdo que, bueno, en principio pasaban varias cosas. Era un año muy complicado, fue 2018, muy complicado, que fue el último año del macrismo, si se quiere. O sea, mucha miseria, Y además, cada uno estaba con una historia, ¿no? Adrián se estaba pensando ir del país. Bueno, Gustavo estaba empezando a transitar o transitando la última etapa de su enfermedad. Y bueno, yo también tenía algunas cuestiones. Pero ese momento era un momento donde el mundo quedaba fuera. O sea, nos podíamos encontrar en la poesía, en la música, en los instrumentos, en las anécdotas y en el estar. Y creo que mucho de eso quedó ahí. El disco se terminó, lo grabó todo Gustavo, las partes más musicales, la producción, y cuando terminó nos dieron fecha de publicación, que era algo así, que creo que el 20 de marzo del 2020. Dijimos, qué bueno, che. Ese día que salió, se declaró la cuarentena. Así como el mismo día fue, el mismo día. Entonces medio que quedó medio deslucida la presentación. Gustavo internado a todo esto. Entonces bueno, igual hicimos una presentación online en una radio de Jujuy, que nos dijo, che, nos gustaría que se presente. O sea que la única presentación es online en una radio de Jujuy. Unos amigos muy queridos también, que bueno, nos invitaron a eso. Nos encontramos los 3 en plataforma. Bueno, Gustavo después al poco tiempo falleció,
Y bueno, y con el tiempo, entonces terminó saliendo el libro, porque había salido en Pampa, que había sido también deslucido, está, de hecho está en internet, y sacamos esta idea que fue, bueno, el libro, con los poemas, con esta anécdota que les cuento, con las fotos originales, porque la fotógrafa que hizo ella para ver los discos, dijo, yo hago 100 copias, y bueno, son 100 copias nada más, está esto. Y bueno, entonces, nada, contar un poco de la historia porque a veces el trasfondo de la obra quizás es más importante en sí misma que la obra, porque hay toda esta idea, y sobre todo cuando nos une un lazo de cariño, ¿no? Que es la amistad. La amistad es como, es un regalo. Bueno, voy a leer 3 poemas, uno que se llama El momento justo, que es el que le da nombre al libro, que dice, precisamente es cuando el último milímetro del transatlántico se pierde definitivamente en la vastedad del horizonte gris de la tormenta vecina, el momento exacto en que lo más razonable es no razonar. No es el tiempo de elaborar la hipótesis del asesinato premeditado, ni de buscar las pistas que nos lleven a la famosa mano negra que nos empujó del barco, ni de arribar a la conclusión que fue un suicidio liso y llano. No es conveniente entretejer una larga cadena de culpables ni de inventariar los logros que nos fueron. El ayer, como un desecho, no reviste protagonismo alguno en esta breve historia, y el futuro siquiera es una mera posibilidad. No viene al caso si es el ser o más bien la nada, si lo más preferible es nadar a la deriva hasta calambrarse o más bien dejarle los brazos sueltos al destino y que sea él quien determine. No. Solo son los ojos al ras del agua, el ocaso gris y la tormenta vecina toda la realidad. El milagro será entonces no la mano mágica que del cielo venga, sino aferrarse al dulce, postrero aire de vida que, como el pezón primero, penetra instintivo por la boca. Bueno, ahí la busco. Hace mucho que no lo leo este libro. Son poemas que venían de distintos libros y que cuadraron porque era cuestión de tocar y leer algo, y muchas veces en las primeras tomas, digamos, surgía la comunión. Después, se trabajaba el poema, se trabajaba la música, todo, pero a veces era eso. Entonces, por eso no fue una obra conceptual, sino poemas de distintos textos. La vida entera y un rato más, destinamos a alimentar las bocas de estos sueños, entregado las noches, los días y los mediodías a la noble causa de remangarse el alma para meter los brazos en la bosta cotidiana y así sacar algún que otro tesoro escondido entre tanto espanto. No nos asustaron el hambre, ni el cansancio, ni el desánimo, ni la mirada réproba de quienes nos señalaban con el dedo por no decidirnos a ser conformes, infelices y ya. Nos iluminó la sonrisa, una estrella de la que no teníamos ni idea de su existencia, pero que estaba. Resistimos, persistimos, insistimos. Por eso tampoco nos amedrentó el temor que nos impusieron, la paliza que nos prometieron, ni el bozal con el que intentaron acallar todas las bocas, todas, de nuestra idiosincrasia plural. Fuimos felices por el simple hecho de madrugar y prepararnos valientes para la batalla diaria, sin más armas que la flor de nuestra juventud entregada. La vida entera y la de los nuestros, convencidos, dedicamos a encontrarnos en aquello que aún mañana, seguramente vivos, más allá de esta vida, seguiremos soñando. Este poema, que es el último que voy a leer, es interesante, la vida de las letras, ¿no? Como que se manejan solo todas estas cosas. Nosotros, en principio este es un poema que voy a leer que salió, lo hice a pedido. Lo hice a pedido porque se estaba haciendo una movida en la Villa 31, un homenaje al padre Mujica, un cura que en la década de los 70 fue fusilado por la AAA y demás, pues así un homenaje
alguien me pidió, che, ¿podés escribir algo para el padre Mujica? No podía ir, qué sé yo, y dice, escribí este poema. Listo, quedó ahí. En algún momento lo publiqué en algún fanzine y quedó ahí. Y en un momento Adrián Suboto, que se le había ocurrido, el señor estaba con muchas ideas, me dice, quiero hacer un solo que incluya a muchos guitarristas, pero no a 3 guitarristas, a 40 si es necesario. O sea, que quería invitar un montón de guitarristas. Entonces empezó a invitar a todo, desde Marcielo a ¿quién más invitó? A Lucian Mar, invitó, bueno, hay una larga lista de guitarristas, en un tema que era de él, la música era de él, de un tema viejo, que tocaba Carla Pugliese, incluso, que es música de su banda, digamos. Y me dice, bueno, tenés que poner una letra. Bueno, entonces mientras ellos grababan los solos, iban mandando, algunos solos los mandaron por correo, bueno, hicieron un solo de 20 minutos. Y me dice, metete un poema. Y digo, bueno, ¿qué poema? Y bueno, y entraba Barro, este poema. Y digo, bueno, entro este. Faltaba grabar Gustavo. Pero como el bajo ya estaba grabado, Gustavo dijo, no lo voy a grabar, porque si ya hay un bajista que grabó, no tiene sentido que yo grabe lo mismo, le quite el lugar, algo que ya está. Y aparte, ya está, el bajo ya está grabado. Entonces es el único tema donde él no participa del disco. Y quedaba como bonus, porque aparte tenía esa rareza de que era mucho guitarrista, qué sé yo. Así que bueno, y da la casualidad que la letra, a partir de que él falleció, yo le cambié un poco el sentido. O sea, me di cuenta que esa letra era para él. Y se la quiero dedicar a él, como ya pasó en varias oportunidades. Se llama Barro. Estos héroes nuestros tienen la nobleza del barro. En barro están forjados, moldeados, transformados, transmutados. Van al barro, porque del barro vienen, trayendo y llevando barro, su solubilidad, que como ellos y sus ideas de barro, desarman y reinventan en otros tantos y nuevos barros. Son el barro sublevado de la historia, hecha barro, empapados y confundidos en más barro. El barro es su currículum, su abolengo es de barro, su corazón emite latidos de barro. Sí, son permeables como el barro, se hace y se deja de hacer con ellos tantas cosas como el barro lo permite. Por eso, porque son de barro, porque son el barro. Por más que los maten, los suiciden, los desaparezcan, no se mueren nunca. Reaparecen y salpican. Barro vida, barro amor, barro pueblo, barro nuestro. Eternamente húmedos y fértiles, nuestros héroes nos conforman, nos comulgan, nos hermanan en una sola y misma tierra mojada y próspera, que no cubre tumba ni olvido nunca. Bueno, muchas gracias. Gracias, Emiliano, por hacer estas locuras de mezclar ensayo, poesía, música, amigos y todo lo que viene. Bueno, muchas gracias.